Bueno, tanquem esta xerrada amb Pilar i Rafa amb esta bona notícia de la col·lecció dels Premis Berlanga. La sensació que tens quan la mires és, doncs mira, resulta que sí que fem bon cinema i resulta que fem moltes pel·lícules de molta qualitat, perquè que estiguen disperses moltes vegades no ens dona la visió de lo que en realitat estem fent. Això el canal que l'IBC ha posat en marxa, una enorme iniciativa, ens ajuda molt a visibilitzar i a donar-nos compte que sí existeix un cinema valencià. I ara, doncs, contentíssims de tindre la col·lecció dels nostres premis, que esperem que continue creixent i molt al llarg dels anys. Bé, anem a continuar amb una taula rodona en la qual es parlarà d'economia i rodatges. Hem titulat Economia i rodatges, un negoci en expansió en el nostre territori. Per a parlar d'això comptem amb Jorge Acosta, que és vicepresident de l'Associació d'Empreses de Serveis de l'Audiovisual Valencià, dins de l'AESAB, és coordinador de l'àrea de doblatge. Contem amb Víctor Mirete, que és responsable de la Film Commission de la Costa Blanca, Laura Hidalgo, responsable de la Peníscola Film Office, Pepa Jordà, de la Valencia Film Office, totes aquestes persones moderades per Ricardo Macián, guionista, director i membre vocal de la nostra Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual. Endavant. Bueno, muchas gracias. Estamos viendo cómo está cambiando el panorama de la industria audiovisual, entre comillas, y tenemos unas entidades que son las Film Office, que son relativamente modernas, pese a que, visto algunas imágenes del vídeo, sabemos que, a pesar de que no existían, sí que en esencia existían, ¿no? Tenemos rodajes de hace mucho tiempo que se organizaban ya a lo mejor de otra manera. Las Film Office, de normal, tenemos una imagen de ellas como que son empresas o entidades de servicio en donde tú vas información, vas a hacer peticiones de rodaje, pero yo creo que detrás de toda esta primer escaparate hay mucho más y cada vez están teniendo más protagonismo porque son focos de atención también, focos de atracción de empresas, tanto nacionales como internacionales, y creo que están cogiendo una dinámica de actuación diferente, ¿no? Con mucho más protagonismo. No sé exactamente qué impacto tiene, por eso tenemos aquí a Jorge, qué impacto tienen en las empresas más locales. Sí que es verdad que a nivel de imagen la atracción internacional o nacional está como muy representada, pero habría que ver también qué impacto acaban teniendo también en las empresas locales. Vamos a hacer una pequeña intervención, van a hacer una pequeña intervención de cada uno de ellos, hay unos vídeos y luego haremos un diálogo en el cual podéis participar también. Tenemos un primer vídeo. El nuestro, o sea, de Valencia Film Office. Y Pepa Jordà es la representante de Valencia Film Office. No, al final lo que estabas comentando, ¿no? O sea, las Film Office, o sea, nosotros, la industria audiovisual lleva más tiempo aquí que las Film Offices, ¿no? Y Film Commissions. Al final sí que es verdad que parece que en los últimos años se han puesto un poco más de moda, más en auge, o a lo mejor algo contribuimos, ¿no? al sector. Y al final, pues eso, facilitamos, promocionamos y bueno, ahora comentaremos. Ponemos, si queréis, el vídeo de promocionar de la Film Office, que le quedan ya pocos días, que estamos ultimando uno nuevo, que además hemos cambiado también la marca, os lo enseñaremos luego y ahora comentamos. Pues si queréis, vamos proyectando. Para que os vayáis familiarizando con la
es el de la ciudad de Visit Valencia. El nuevo antes era el del cuadradito, no sé si lo recordáis, y ahora pues tenemos este, que es un poco que Valencia vibra y su logo también. Este es el de Visit y el de Valencia Film Office nuevo será este. Así que todo el nuevo merchandising que produzcamos tendrá esta nueva imagen. Vemos el vídeo si queréis y luego ya damos paso a los compañeros. Y si no, no pasa nada. Laura, si quieres seguir comentando. No, sabes que es otra vez el mismo de antes, no es el vídeo promocional, es el de la marca. Ahora sí. Tiene 2 minutos. Imagine... Dame. Imagina una ciudad del futuro, donde la gente no envejece nunca y viven rodeados de avances y tecnología. La ciencia ficción no me gusta, es muy cara. Es solo el arranque. Trata de alguien que vivió su juventud en nuestra época, llevando una vida de lujo y sofisticación. Las comedias sofisticadas de Bandy. Espere. Ella está enamorada de un artista fracasado que la introduce en la vida bohemia. Pero él está buscando a su gran amor perdido y recorren varios parajes siguiendo su pista, mientras ella cada vez lo ama más. Suena aburrido. Lo mejor viene ahora. El chico es un policía que se infiltra en los bajos fondos para descubrir a los traficantes. Es que ahora se lleva más lo histórico. ¿Histórico? ¡Claro! Porque están buscando un viejo tesoro de la época de los templarios. ¿Templarios dices? Sí, una intriga que se desarrolla en viejos monasterios que esconden un terrible secreto. El secreto de una antigua familia que llegó a dominar el mundo. No está mal. Le falta aventura. Los malos los secuestran, los meten en una caja y los mandan en avión a la selva. ¿La selva? Allá son abandonados en medio de animales salvajes, sin recursos y a punto de ser atacados por un león. Basta, basta. Este rodaje me va a costar un riñón. ¡Espere! ¡Falta el final! ¡Tengo la clave! ¡Tengo la clave! ¡Valencia lo tiene todo! ¡Valencia lo tiene todo! No, we had a wonderful time here. I mean, this is an amazing place. If there's ever a question about whether or not there are dreamers in the world, just come to look at this building. Coma, hombre, coma. Guionistas. Es que en Valencia está todo tan cerca. Y rodar me sale tan bien. Y tiene un clima. Adelante, hombre, coma. Coma. El nuevo no tiene nada que ver, pero El nuevo. este tiene ya 7 años y yo creo que Ya es hora. es hora de cambio, pero o sea, localizaciones y servicios técnicos. Pues es lo que comentaba, ¿no? Que a nivel de
de escaparate, sí que es verdad que tenemos siempre una presentación de las localizaciones, todo aquello que mostramos, ¿no?, hacia el exterior. Pero, ¿qué de nuevo veis en las Film Office? ¿De que aportemos, te refieres? ¿O no? Sí, que podéis mostrar, que Además, podéis ofrecer, por ejemplo, ahora hay también conexiones con profesionales, es decir, cuando viene alguien de fuera podéis conectarlos con profesionales, podéis dar otros servicios, informar sobre la financiación que se puede dar para los rodajes. Sí, Es al decir, final, hay un sí. abanico de posibilidades que las Film Office al principio a lo mejor no se tenían contemplados y ahora sí, ¿no? Sí, no, al final lo que somos facilitadores también de información y de todo, tanto a estudiantes como a grandes producciones. Y a ver, si, o sea, ¿qué te refieres a que aparte de las localizaciones? Sí, ¿qué otras servicios ofertas ofrecen ahora las Film Office? Es decir, ahora... Sí, no, yo creo que desde el principio siempre lo único que vas profesionalizándote, digamos, también y vas mejorándolo todo, pero al final básicamente es promocionar el destino para atraer producciones y invitar a profesionales de fuera para que conozcan la ciudad y luego aparte, pues cuando están ya aquí, los que no saben por dónde tirar, pues facilitarles toda la información, ayudarles, escucharles, atenderles y intentar también de alguna forma intermediar con la administración pues para que faciliten las cosas, para homogeneizar formularios que sean específicos de rodajes, no de genéricos. Entonces, un poco, digamos, sobre la base del principio, pues ir mejorando todo lo que hacíamos. La Film Commission, la Spain Film Commission, se crea en el 2001 y he visto que está dentro de la AFCA, ¿no? Tú tienes una certificación. ¿En qué consiste esto? Sí, no, es que, o sea, digamos que lo que decías tú, ¿no? Como que estamos de moda, ¿no? O es algo nuevo el término de Film Commission o Film Office y lo que hacen estas asociaciones, tanto la Spain Film Commission como la AFCI, que es la internacional, pues dan como cursos de formación para, de alguna forma, formar como film commissioner a la gente que nos dedicamos a la promoción y atracción de rodajes. A mí me gusta siempre hacer el paralelismo de las oficinas de rodajes con las oficinas de información. O sea, quiero decir, ni somos estrictamente necesarias, pero ayudamos, ¿no? Entonces, el turista va a una oficina de turismo y el sector audiovisual, cuando tiene dudas o no sabe por dónde ir cuando llega a una ciudad, a un territorio, pues que nos tengan como referente para poder orientarles. O sea, es una especie de red, ¿no? También. Sí, luego aparte también, bueno, comentaremos, trabajamos en red de tanto Benidorm como Costa Blanca, Peñíscola y la provincia de Valencia, y cuando a lo mejor nos piden algo que no tenemos y sabemos que está en Alicante o está en Castellón, pues les ponemos en contacto con Víctor, con Rosa, con Anne o con Laura. Luego hablaremos de redes porque supongo que en Costa Blanca sabéis mucho de esto, ¿no? Porque tenéis ahí, que sois 21, ¿no? 21. Somos 21 oficinas dentro de la provincia de Alicante. Sí, bueno, a ver, nosotros es que somos un poco diferentes en el sentido de que nosotros somos Patronato Provincial de Turismo y venimos de la promoción pura y dura de la región a nivel turístico. Entonces, en el 2018 empezamos a percibir mucho interés por venir a rodar por parte de productoras a la provincia de Alicante y, bueno, pues recibíamos llamadas y, bueno, pues surgió la idea de trabajar, digamos, el producto turismo cinematográfico, ¿no? Que al final es a lo que todo esto nos lleva, ¿no? El intentar crear rutas, ¿no? Para que el turista venga a ver su localización de su serie o película favorita y trabajar un poco el producto de Film Office o Film Commission como un producto más, como puede ser el de turismo de playa o de interior o de golf, ¿no? Que por ejemplo yo, que no tenía ni idea de la Film Commission ni de Film Office y me dedicaba al golf y al mercado nórdico, pues bueno, pues me tiré un poco ahí a la aventura y empecé a trabajarlo, a fijarme en otras Film Office, a hablar con profesionales como con Pepa, como con Laura, como con Rosa de Benidorm o Anne de Valencia
Y poco a poco, pues bueno, pues también recoger un poco el testigo de que, bueno, en Alicante se ha rodado muchísimo desde los años 50, que ya empezaron a venir producciones americanas importantes, pero sobre todo con Ciudad a la Luz, evidentemente, antes de que se cerraran en el 2010, pues hubo mucho rodaje y se creó mucha sinergia y muchas empresas y muchas film office, muchas ciudades de la Costa Blanca, que luego han seguido funcionando y que luego, bueno, pues hemos intentado crear esa red, ¿no?, a través de Costa Blanca Film Commission, que hacemos un poco de ventanilla única e intentamos trabajar transversalmente con todas y cada una de ellas para facilitar, como decía Pepa, cualquier tipo de permiso, consulta, ya pueda ser en parques naturales, en costas, carreteras, en fin, sitios que no son, digamos, muy fácil porque los tiempos no son los adecuados para producciones, no digamos que no dominan un poco a veces los tiempos de los rodajes. Bueno, pues intentamos facilitar con la ayuda muchas veces de la Agencia Valenciana del Turismo, que nos tiende muchas veces amablemente la mano y nos gestiona siempre que llamamos pues cualquier problemilla o que se inquista algún permiso. Luego te preguntaré por lo del mercado noruego, que me ha quedado a mí... Pero bueno, Laura Hidalgo es la representante de la Film Office en Peñíscola. Peñíscola tiene años ya, ¿eh? Sí. No sé si... ¿La Film Office de cuándo es? Desde el 2007. 2007. Que la constituimos. Pero bueno, Peñíscola tiene una relación con el cine muy anterior, ¿no? La primera película que tenemos datada es de los años 20, que es una película rusa, que no hemos conseguido encontrar en la Filmoteca ni las de allí. Hemos estado en Moscú, no la hemos encontrado, no tenemos testimonio gráfico, pero sí en los archivos municipales consta aquella película que se llamaba Ana Kadova. Pero desde luego el hito cinematográfico más importante fue el rodaje del CID, tanto que cambió la economía local. O sea, como dato, esto me gusta mucho contarlo porque la gente no se lo cree, pero es verdad. Peñíscola hoy, que concentra casi el 40% de las plazas de alojamiento de toda la provincia de Castellón, quiero decir, somos un monstruito turístico, ¿no? Ya somos un destino muy grande. En el momento en que el CID rodó en Peñíscola no habían hoteles. De hecho, Charlton Heston tuvo que ir a alojarse a Benicàssim. ¿Con esto qué quiero decir? Que la lógica de los vecinos y vecinas de Peñíscola y su economía posterior cambiaron gracias al cine, 100% real, porque la gente vio que vendiendo o alquilando sus alojamientos a la gente que venía, ganaban dinero. Quiero decir que ese fue el impacto real en los años 60 que tuvo el CID en Peñíscola. A partir de ahí hay unos componentes emocionales que hacen que Peñíscola también sea diferente a otros destinos de rodajes, porque la gente tiene una especie de sentimiento patrio por ser elegidos por productores para que rueden en su pueblo las películas, ¿no? Somos un pueblo pequeño, relativamente mal conectado con las grandes ciudades, es decir, que no tenemos todas las facilidades para rodar, pero sí hay algo que es muy importante y es la sensibilidad de lo local, de no sentirse invadido cuando llegan las cámaras, y eso es fundamental. Y en eso también tenemos un papel importante las Film Office. Por supuesto somos facilitadores, es decir, el que seamos una ventanilla única para el productor nacional que más o menos te puede conocer, pero cuando viene una empresa de service que te puede venir de Málaga y viene una productora de Estados Unidos, pues Peñíscola les parece algo minúsculo, casi que nos van a encontrar con taparrabos por allí. Entonces las oficinas de rodaje nos encargamos, primero, que tengan un interlocutor válido en la administración, que en mi caso es pequeñísima, porque somos un ayuntamiento de menos de 10.000 habitantes, pero conmigo se evitan pelearse con el jefe de la policía, con el jefe de la brigada de obras, con la tía Manolita que tiene que pasar a buscar el pan por la calle donde están rodando, porque estoy yo para eso. Y eso también es muy importante. Y la tarea de comunicación, no solo externa, sino interna, porque los rodajes, en algunos casos, incluso en ciudades como la mía, que no son constantes como en Madrid, en Barcelona o en Valencia, también pueden ser molestos. Nosotros hemos tenido rodajes que han cerrado el casco antiguo de nuestra ciudad durante días, donde viven, o sea, hay 500 unidades de vivienda, la gente se ha tenido que ir a vivir a hoteles para que se rueden cosas. O hemos tenido que cerrar nuestro monumento más importante, que es el castillo, durante 10 días, porque se estaba rodando una serie.
Y esto también es tarea de las Film Office, ¿no? Hacer pedagogía de lo importante que es aliarnos con la industria cultural, concretamente con la industria cinematográfica, porque para nosotros es un partner ahora ya irrenunciable en la promoción de nuestro destino turístico, que es de lo que vive el 95% de nuestra población. Por lo tanto, ya esa tarea de veros como un aliado es algo de lo que también nos encargamos nosotros, ¿no? Más allá de la interlocución, de la facilitación y, por supuesto, luego de ser el nexo de conexión con otras administraciones superiores con los que a veces la interlocución no es tan fácil por las demoras en la consecución de permisos, por las dificultades que se nos ponen desde, yo qué sé, costas en nuestro caso, que hay veces que tenemos que rodar una cosa pasado mañana y el permiso no nos llega de aquí 2 meses. Y bueno, ese tipo de cosas, yo creo que el que haya una persona dentro de la administración que se encargue de aligerar esos plazos y de que hable básicamente el mismo idioma que el que viene a rodar a tu casa, pues es muy importante. Pues si te parece, vamos a ver el vídeo de la Film Office de Peñíscola. Muy bien. Estamos hablando del impacto, ¿no?, que puede tener una producción. Hemos visto grandes producciones. Habría que valorar también
qué impacto tiene sobre las empresas de servicio, por ejemplo. Tenemos a Jorge Acosta, que es el representante de AESAF, Asociación de Servicios Audiovisuales de la Comunidad Valenciana. Perdón. Bueno, a ver, yo lo que puedo contar es que realmente todo este impacto y este trabajo que se hace desde las Film Office, que además no se ve hasta que no llegan grandes rodajes, pero existe, es muy grande y es muy positivo, pero que luego realmente todas estas producciones que llegan suelen llegar de una manera ya muy cerradas. Me consta que se hace trabajo por intentar que las empresas locales formen parte de estas producciones, pero la realidad es que, por ejemplo, la iluminación de Citadel vino directamente desde Reino Unido. También por las dinámicas del propio sector, ¿no? Es decir, al final Citadel es una producción de Amazon muy grande que cierra el paquete de iluminación para toda su producción y allá donde van, pues van moviendo, ¿no? Y Andor, por ejemplo, la iluminación vino de Madrid, pero tiene más que ver con que la empresa de service que ha prestado el servicio ya tiene una confianza depositada en el proveedor de iluminación que es muy grande. Esto me lleva a lo siguiente. Nosotros en 2013 sufrimos un cierre de una televisión pública y más allá del cierre arrastrábamos unos impagos muy bestias de años. Entonces se nos imposibilitó el poder seguir invirtiendo en tener equipos, incluso salir fuera de la Comunidad Valenciana a montar almacenes de iluminación en Madrid, Barcelona. Entonces nos hemos quedado muy atrás. Como industria nos hemos quedado muy atrás y creo que ahí hay dos líneas de acción posibles que son pues bueno, intentar reforzar la televisión en la medida de lo posible, porque cuando ha reabierto la televisión lo ha hecho con un presupuesto que viene a ser un 26%, el presupuesto de este año de la televisión es un 26% del que tiene TV3 para este año. Difícilmente vamos a poder hacer producciones a cierto nivel que nos hagan crecer a nosotros como industria a nivel producción y a nivel servicios a la producción para poder terminar dando servicio a estas grandes producciones que llegan, ¿no? Es decir, si todas las producciones que se hacen para la televisión pública valenciana son ejercicios de fe por parte de todos los implicados, incluida la propia televisión, no la estoy excluyendo de esto, pues es muy difícil que consigamos como industria tener un pulmón financiero que finalmente sea capaz de atender a estas producciones. Y en segundo lugar, y este es un tema ya más delicado, yo pienso que tenemos que intentar competir, y esto es importante también para Ciudad de la Luz, tenemos que intentar competir con territorios que son fiscalmente más atractivos, como Canarias, que tiene unos incentivos fiscales muy bestias. Y esto se puede hacer a través de las ayudas a rodaje que salieron hace más o menos un mes, pero que necesitarían de una dotación económica muchísimo mayor. Muchísimo mayor, porque al final son unas ayudas a rodaje que salieron en concurrencia competitiva, ¿no? Entonces yo pienso que al final el productor que viene a rodar a Valencia debería terminar teniendo la percepción de que, aunque sean en concurrencia competitiva, la dotación presupuestaria de esta línea es tanta que en el fondo es prácticamente automática. Porque entiendo que, y esto seguro que Francesc lo sabe explicar muchísimo mejor que yo, entiendo que hacer automática esta ayuda es inviable, pero sí que se la puede dotar económicamente de una manera más decidida, ¿no? Y bueno, en realidad, otra de las problemáticas que yo he observado es que cuando llega uno de estos grandes rodajes, lo que ocurre es que estas empresas de service que llegan contratan a todo el personal técnico de la ciudad, dejan la ciudad sin personal técnico y las producciones locales como que se quedan un poco fuera de juego porque no van a conseguir nunca pagar lo que paga Citadel o Juego de Tronos o Andor al personal que contratan, ¿no?
creo que con estas dos líneas de acción, es decir, impulsando la televisión y tratando de mejorar esas ayudas a rodaje, podemos, en primer lugar, tratar de atraer a todo el talento que se terminó yendo en 2013 con el cierre de la televisión a Madrid, Barcelona o cualquier otro sitio, o que incluso se retiró de la industria, que vuelvan e incluso que nuevas generaciones de técnicos tengan interés en entrar en una industria que tiene futuro. Porque en el fondo tampoco sé si es muy interesante entrar en una industria en la que la precariedad es la norma general. Estamos hablando también de grandes producciones. A los Juego de Tronos está en el top. ¿Qué papel pueden tener las Film Office para atraer producciones de un nivel más asequible para las empresas valencianas de servicios, para técnicos valencianos? Evidentemente una superproducción viene con los equipos, digamos, de primer orden cerrados. Ahí no hay posibilidad de... Pero ¿qué posibilidad puede tener una Film Office para atraer producciones, digamos, de un nivel más asequible o comparable con el... Volvemos un poco también, o sea, nosotros contribuimos a favorecer el sector audiovisual, pero no somos determinantes. Quiero decir, al final que Andor venga a rodar a Valencia, puede que hayamos contribuido en algo o no, o simplemente el potencial de Ciudad de las Artes ha sido el que los ha traído, ¿no? Probablemente. En el caso de Citadel, por ejemplo, sí que nos consta que una de las localizadoras internacionales que trajimos hace 6 años a Valencia a conocer la ciudad, la vimos hace un par de años en un mercado y nos dijo que ella, como supervisora de localizaciones, había estado en la mesa de decisión para traer Citadel a Valencia, ¿no? Pues algo pudimos contribuir en eso, ¿no? Pero que seamos determinantes sería demasiado ambicioso, ¿no? Quiero decir, traer Andor o traer una película nacional que pueda a lo mejor tampoco depende tanto de nosotros. O sea, al final nosotros promocionamos la ciudad tanto a nivel nacional como internacional, vamos a mercados nacionales e internacionales para traer producciones, pero la decisión de traerlas, claro, hay muchos factores, ¿no? Los incentivos, sí. Es que las ayudas... Creo que hay algo importante también, que en las Film Office no solo evidentemente damos servicio a grandes producciones, sino hay un goteo constante de publicidad, de vídeos musicales, de cortometrajes y de sesiones de fotografía para una boda. Así, o sea, a mí me ha pasado. Entonces, yo creo que esto también da un suministro importante al sector. Sí, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que sí que es cierto que toda la producción nacional en gran medida está focalizada y centrada en Madrid. Hablo de producción de series, de cine, y aunque efectivamente dentro de Valencia, de la Comunidad Valenciana, nos conocemos todos los agentes en mayor o menor medida, y sí que suele recaer la producción valenciana contratando a una empresa de servicios valenciana. Eso es lo más habitual del mundo. Más allá de eso, una producción que viene de Madrid probablemente venga con la cámara cerrada de Madrid, con la iluminación cerrada de Madrid, y no van a venir a plató a Valencia. Es decir, hacen las localizaciones exteriores que tengan que hacer y se van a Madrid de nuevo al plató. Pero es realmente complicado cambiar esa tendencia si no tenemos una fuerza como industria muy grande. Porque al final yo ahora mismo no tendría capacidad para abrir un almacén en Madrid o Barcelona con 1 o 2 millones de euros en material. No lo tengo. Me cuesta bastante mantener la inversión todos los años en Valencia como para plantearme siquiera ese escenario. Pues, si os parece, vamos a ver el vídeo de Costa Blanca y luego enlazamos también con el turismo, ¿vale? Porque tiene mucho que ver la filmación. Totalmente. ¿Vale? Vale.
verdad es que articular ahí una conexión entre todas tiene que ser también una tarea. Bueno, nosotros lo que normalmente hacemos es, porque cuando te llega una producción y te pasa un dossier y te pide referencias en cuanto a localizaciones, si tienen muy claro lo que quieren o yo tengo muy claro lo que están buscando, pero normalmente lo que hacemos es enviar ese dossier a todas las Film Office para que ellas mismas también puedan enviarnos o enviarle directamente a la productora las localizaciones que están buscando. Y aparte de localizaciones, claro, a veces cuando te pones a rodar te encuentras en situaciones que no habías imaginado, como que un monumento pueda tener derechos de autor. Sí. Es decir, y me acuerdo rodando en Estados Unidos, me dijeron, cuidado con rodar en la calle marcas, porque puede estar la marca puede estar protegida o pues. Y claro, llega un momento que dices, ostras, claro, cuando empiezas no te fijas en este tipo de cosas, pero cuando te salen este tipo de problemas tienes que acudir a alguien. Sí, precisamente hace poco rodaron un director valenciano que se llama Guillermo Polo, de la productora Hermanos Polo, y bueno, está rodando en Valencia también y rodaron en Alicante. Y una de las escenas la película se llama Lo carga el diablo, por cierto, y estaba rodada, de fondo salía el toro de Osborne, uno que hay sabes que en Alicante hay varios, y uno de ellos está al lado de las Salinas de Santa Pola, y tuvimos que hablar evidentemente con la empresa de Osborne para solicitar permiso, que no les cobraran dinero y etcétera. Lo conseguimos al final, pero no es fácil a veces. Sí, hay que tener cuidado. Quizás a lo mejor a ellos les hubiera costado dinero. Sí, claro. Sí, pues es otro de los servicios. ¿Tenéis algún tipo de servicio así extraño que os hayan...? Nunca sabes lo que te van a pedir, desde luego. Porque a veces es de, no, ¿pero qué quieren? Todo, o sea, desde el subterráneo que podáis tener aquí abajo hasta la postal más bonita, ¿no?, que tengáis en la fachada. Así cosas raras. Sí, bueno. Varias, pero no me viene ninguna a la cabeza. Lo que sí que a veces es un trabajo un poco que te deja un poco... a ver, ¿cómo lo digo suavemente? Es... ¿Agridulce? ¿Cómo? ¿Agridulce? Sí, agridulce. Porque sí que es verdad que le tienes que dedicar bastante tiempo, ¿no? Porque muchas veces tú mismo ejerces de localizador, ¿no?, para una producción, porque en vez de la productora normalmente pues tiene que contratar un localizador que vaya a buscar las localizaciones que el director o el guionista ha imaginado, ¿no? Pero muchas veces ellos se aprovechan un poco normalmente, ¿no?, de nuestra labor y nos piden un poco que hagamos esa labor de búsqueda. Y hay veces que, primero, que no te dicen para qué producciones, normalmente cuando son producciones grandes, o te dicen un nombre que luego realmente no va a ser. Entonces, a lo mejor le dedicas 2-3 semanas de trabajo y de búsqueda y de contactos y de pedir y tal, y al final se van a otro territorio, porque o bien les han dado unas ayudas económicas más potentes o porque han encontrado otra localización, y a veces se van sin decirte adiós. Mira, Laura, pues te ha pasado con ella. Claro que nos ha pasado. Bueno, el que lleguen grandes producciones sin decirte qué quieren o quién son constantemente. Constantemente. Sí. Bueno, cuando vinieron de Juego de Tronos, por ejemplo, nos dijeron al principio que era una productora, una película franco-española. Bueno, se me inventaron una película que tampoco hacía falta tanto, ¿no? Pero sí, sí, fue... Ellos venían buscando una localización concreta que era para que Peñíscola fuese el puerto de Bravos, si conocéis la serie, pues ¿verdad? Y luego finalmente se rodó en un montón de sitios excepto en ese. Y en eso también es importante el papel de la Film Office, porque a pesar, no creo que nosotros sustituyamos el trabajo de los location managers, pero sí servimos para venderles, entre comillas y con todo el cariño, localizaciones que ellos no esperan, especialmente para sitios más desconocidos, como es en nuestro caso, ¿no? Que vienen buscando pues el castillo, que es referencia, y luego resulta que Juego de Tronos en el castillo no rodó, ¿no? Se encuentran con otros sitios inesperados, menos conocidos, donde se ha rodado menos, que también
Eso es importante Es para importante. ellos. Y entonces de repente, como tú les acompañas y los llevas de la mano para aquí, para allí, pues entonces de repente descubren localizaciones donde vas a rodar. Pedirnos cosas peregrinas constantemente, es que por donde pasáis las producciones es como si pasara Tila, quiero decir. Afortunadamente, y la semana pasada justo nos dieron un curso de esto, con el asunto de los eco-managers, los eco-assistants, el asunto de incorporar los certificados de sostenibilidad, de lo que también vais a hablar en estas jornadas, hace que las productoras tomen conciencia de algunas cosas en las que no la tomaban. Y eso también viene dado porque muchas veces los plazos son tan terriblemente difíciles de cumplir que es, pues, insisto, como si pasara Tila por la zona esa en concreto donde se va a rodar. Entonces, yo creo que lo que nos pasa constantemente es que de repente nos vienen 10 trailers de material de props, de X, de lo que sea, para rodar, y van a llegar a tal hora y a tal sitio y no sé cuánto, y tienes 18 policías esperándoles y una hora antes te dicen que no, que van a ir 7 horas después porque el convoy venía de Taiwán al puerto de Valencia y no sé qué. Entonces, no tanto ser ingeniosos para reaccionar cuando te piden cosas muy peregrinas, sino tener la capacidad de reaccionar cuando de repente las cosas cambian, que los rodajes son, o sea, es lo más habitual. Casi nada se hace según está previsto. Por lo menos esa es mi experiencia, que es corta, ¿no? Pero esto es así. Y también hay algo muy importante en el caso de los actores. En la experiencia a mí me dice que los actores cuanto más tranquilos están mejor. Y eso, pues, es una de las patas en las que nosotros también trabajamos. Buscarles alojamientos, espacios de restauración, si no van a comer en los caterings, porque las producciones largas no están todo el tiempo en rodaje, donde vayan a estar tranquilos. Entonces quieren volver. Nosotros, por ejemplo, en el rodaje del Chiringuito de Pepe, que fueron 18 capítulos, con Mediaset, que teníamos actores, quiero decir, como Blanca Portillo, como Santi Millán, que están acostumbradísimos a ir por todo el mundo, ¿no? Y de repente están en un pueblito allí, pues bueno, les coincidió que estaban rodando la serie cuando se estrenó en Telecinco. Y esa noche les organizamos una cena en una terraza que pensaban que sería imposible. Y pudieron cenar tranquilos. Y quiero decir, eso también es muy importante. A veces te piden cosas raras, pues sí. A veces nos han pedido, por ejemplo, una persona que entrenaba, llevar una liebre para entrenarse un triatlón. Mira, es que tengo que estar 15 días aquí, necesito a alguien que me lleve a correr por el Parque Natural para no perderme. Y se lo buscamos. O sea, este tipo de cosas, ese cariño que encuentran, porque cuando llegan a los territorios somos al final personas que estamos hablando con personas, ¿no? Y eso al final es lo que yo creo que pone en valor las oficinas de rodaje, que no solamente somos expedidores de permisos o facilitadores de fotos, sino que somos personas que estamos intentando solucionar los problemas que surgen sobre la marcha a gente que no conoce el sitio donde se está trabajando. Sí, no, yo solamente rápidamente matizar un no, poco, rápidamente, matizar lo del tema de las localizaciones. Nosotros actuamos a lo mejor como puerta de entrada, pero lógicamente luego el sector está ahí y si quieren profundizar en algo, pues se les dan los contactos del sector local y ya que amplíen. No, que intentamos sumar, digamos, no restar tampoco a... Claro. Luego también hay un punto muy importante que es cuando vienen grupos grandes de trabajo, evidentemente está el alojamiento, ¿no? Para 150 personas. Y, por ejemplo, nosotros lo que sí que hacemos es, a través de las asociaciones hoteleras, tenemos precios establecidos y descuentos importantes para poder atraer ese tipo de grupo humano de trabajo que para ellos al final es recortar presupuesto también y es importante para ellos. Nos preguntan mucho por el alojamiento y si tenemos precios. Rodar en diciembre es más barato que en agosto. Siempre, ¿no? siempre. Hay pocos suicidas que graben en sitios como los nuestros en agosto. Pero a veces lo piden. Tendría que ir apartando a la gente así, es difícil. A veces lo piden. Quieren la playa vacía en agosto, ¿no? Sí, imagínate, imposible. Y con respecto a la gente joven, es decir, nosotros, a la gente que estamos en esto, más o menos sabemos, ¿no? Claro. Cómo acceder, pero como hablamos antes en las charlas anteriores, la academia está haciendo un esfuerzo por incorporar a la gente joven, a los estudiantes que acaban de acabar, los nuevos profesionales,
a este mundo, ¿no? Muchas veces están perdidos, ¿no? Porque no saben exactamente cuáles son las condiciones para, incluso en informativos, ¿no? Que te puede poner un policía y decir, aquí no puede grabar, y digo, bueno, sin trípode sí, con trípode no. Es decir, ese tipo de cosas, ¿tenéis algún tipo de actividad formativa, informativa? ¿O habéis pensado? Bueno, nosotros desde Costa Blanca, pero lo hicimos más, fue en pandemia, que no podíamos hacer mucho. Hicimos un curso online para municipios que querían formar una film office, pero para estudiantes que salen y tal no lo hemos planteado, pero desde luego es muy interesante y creo que se podría hacer y Yo como estudiar. curso formativo tal cual no, pero sí que me ofrezco a escuelas, universidades a ir un día, darles una charla, contarles lo que somos, lo que hacemos y darles mis contactos de teléfono, de correo, para que lo que necesiten me escriban, me llamen y todo lo que Yo podamos. puedo hacer algo también, porque la AFCI es formación online, Sí. ¿no? Hace muchos años creo que tenían presencial en Los Ángeles, pero ya los últimos años creo, por lo menos desde que estoy yo creo que, o igual tienen las dos versiones, pero vamos, me salía más económico que me aprobaran en mi trabajo hacer el curso online que irme una semana, 10 días a Los Ángeles a hacer el curso. Un ordago. Sí. Tenemos 5 minutos, si queréis preguntar algo, tenéis alguna curiosidad. Hola. ¿Un poquito? Vale. Yo quería preguntaros unas cosas. Respecto a las Film Office que yo he visto en otros festivales, que de alguna manera no simplemente prescriben los rodajes en los territorios, ¿no? Que de alguna forma se convierte en un mecanismo de promoción turística más que de prescripción, como dice Jorge, del sector industrial. ¿No hay algún mecanismo, te lo pregunto a ti, Jorge, para que se incentivara también esa coproducción aquí en Valencia, esa contratación de empresas de servicios locales para que participaran también en estos rodajes que simplemente afectan de alguna manera pues a otras productoras de fuera? Sí, las ayudas a rodaje de la Comunidad Valenciana, uno de las cosas que puntúan es contratar tanto personal local como empresas de servicios locales. Entonces, sí, claro, hay posibilidad de más que forzar, sino más bien incentivar a que la producción o el productor líder de ese proyecto contrate a empresas locales. Lo que también hay que tener es cierto control, porque realmente abrir un CIF en la Comunidad Valenciana es muy sencillo. Ya no creo que sea solo exigir un CIF valenciano o un domicilio fiscal valenciano, sino que haya una sede operativa real en el territorio. Yo te lo comento porque en el último Festival de Berlín, por ejemplo, yo estuve con la Film Commission de Taiwán y ellos me prescribían productoras para coproducir, ¿no? Estaban haciendo un papel también de prescripción de la industria. Sé que aquí es complicado porque al final parece que es un tráfico de influencias o lo que sea, pero sí que es verdad que son formas de realmente activar la industria local, ¿no? Porque si no nos quedamos fuera de los rodajes internacionales, nos quedamos fuera de los rodajes nacionales, los agentes de aquí del sector. Entonces, no sé si hay algún mecanismo activo en estos momentos que provoque eso, aparte de esas ayudas que estás comentando. Es que claro, estamos hablando de cosas distintas. Si hablamos de coproducir, el camino tiene que ser otro. Pepa ha venido de visita a mis instalaciones con gente, pero ya más a nivel se tienen que ofrecer unos servicios, hay unos platós, vienen a verlos porque aunque sea la Film Office de la ciudad de Valencia, en Valencia ciudad no hay platós, o si los hay no tienen la dimensión que necesita X producción. Creo que
a nivel coproducir ya es un trabajo de... Si me permites, hay una realidad, yo creo que en la que coincidiremos todos, que es incontestable. Cuando vienen producciones de Madrid, los equipos vienen cerrados al 99%. Cerradísimos. ¿Qué te preguntan a ti como Film Office, una productora que viene de Madrid, que a lo mejor viene con doble unidad y te dice, mira, es que tengo que desplazar a 150 o 140 personas, pero me interesan los runners, por ejemplo, Claro. o si tienes por ahí un listado de auxiliares de producción, porque les cuesta más pagarles el hotel, etcétera, no es evidente. Pero siempre son ese tipo de puestos, quiero decir, runners, auxiliares de producción. En cambio, por lo menos mi experiencia, que es mucho más corta que la de Pepa, por ejemplo, las grandes producciones, como Juego de Tronos en este caso, sí contrataron mucha gente local. ¿Por qué? Porque ellos llevan equipo, o sea, si una producción nacional que está viniendo a rodar una serie trae 100 personas de equipo, Juego de Tronos en ese momento, solo a Peñíscola, a lo mejor Girona, Almería, tal, fueron más o menos, pero a Peñíscola llegaron más de 600 de equipo, de ellos. Pero además, no solo la figuración, los runners que los contrataron prácticamente todos allí, o auxiliares de producción, nos preguntaron muchísimo antes de venir si teníamos jefes de producción que conocieran la localización, dónde rodar. Y nosotros, a través de la red de contactos de las Film Office de la Comunidad Valenciana y de los propios que ya habían rodado en Peñíscola, nosotros tuvimos jefes de producción de Madrid, gallegos, que les facilitamos desde Peñíscola a la productora. Quiero decir que ellos se sentían más cómodos si habían varios jefes de equipo que ya hubieran rodado en el sitio. Entonces esa tarea de prescripción, por supuesto que la hacemos. De hecho, ahora con la inminente, esperamos, creación de la Oficina de Rodajes o Film Commission de la Comunidad Valenciana, en la que confiamos y esperamos que se cree pronto, una de las tareas más importantes que tiene encomendada es precisamente eso, aglutinar las bases de datos de las que ya disponemos las Film Office, estratégicamente la de Valencia, para poderlas facilitar a los productores que vienen de fuera. Pero hay una realidad que yo, honestamente, no sé cómo cambiar, que es que las producciones que vienen de Madrid, que son muchísimas, especialmente para plataformas, vienen con los equipos muy cerrados. Prácticamente cerrados. Solamente te buscan o te insisten mucho cuando necesitan alguna tecnología muy específica que les cuesta más trasladarla que alquilarla en el destino. Nosotros nos hemos encontrado con producciones, por ejemplo, de Corea del Sur para grabar en 3 dimensiones, que contrataron todo el equipo en Valencia. ¿Por qué? Pues porque evidentemente trasladarlo desde Corea era mucho más complicado, con una agencia publicitaria de Los Ángeles, y eso sí es de lo poco que hemos rodado, que era una publi, por cierto, con equipos valencianos. Yo le veo mala solución, quiero decir, pero esto es una realidad, y es verdad que las empresas de service, sí, por lo menos en mi caso, sí se han servido mucho de la prescripción local para la contratación de personal que no sea solo auxiliares de producción, runners, etcétera. Yo a lo mejor, si no me lo piden, lo que sí que es, les pregunto, oye, ¿tenéis algún correo electrónico al que puedan, por favor, el sector local enviaros el currículum? Sí. Entonces, un poco forzar también esa... Sí, yo creo que la lucha en realidad, yo creo que pasa por intentar reforzar, tener una base de técnicos muy amplia para que no se desborde, pues eso, Andor ha dejado Valencia sin técnicos, igual que lo dejó Citadel, igual que lo dejó Westworld, igual que lo dejará la próxima gran producción. Todo lo que venga de Madrid va a venir en realidad muy cerrado y cogerán efectivamente al runner, pero no va a cambiar, no va a cambiar el sector local una producción de Madrid. Hola, no sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí, no se te ve, pero sí. Bueno, yo soy localizador, soy Dani Escribá, llevo muchos años en esto. Creo que antes Daniel. Que existiera la Film Office. Hola, ¿qué tal? Y bueno, siempre hay algo que siempre vamos comentando, los localizadores, y es que las Film Office ayudan, pero también no ayudan. O sea, ayudan mucho, en muchos casos nos han ayudado, yo estoy muy contento de que existan, pero en otras ocasiones creo que hacéis un poco intrusismo del trabajo del localizador. Entonces, al final, ¿por qué vienen los de Madrid con todo el equipo? Pues básicamente porque si le facilitáis
todo lo que ellos necesitan de la zona, pues entonces digamos que evitan usar al localizador o al ayudante de producción o al jefe de producción. Yo tengo muy claro que el localizador siempre es el que dice a quién llamar y a quién no. Creo que tiene, o sea, como un amplio abanico de los servicios que pueden ofrecer pues en la zona. Entonces, mi pregunta básicamente es, ¿existe realmente un directorio en el que vosotros, como Film Office, podáis enviar a las productoras de Madrid, de Barcelona o del extranjero y ellos puedan ver realmente qué hay y qué no hay? Esa es mi pregunta. Gracias. Y gracias por todo, que sé que me ayudáis mucho. Ya llamarás, ya llamarás. No hay solo un directorio, hay varios. Hay varios. Pero de hecho es lo que le dijimos a Ciudad de la Luz, le hemos dicho a Comunidad Valenciana, a Turismo, por si crean ellos la Comunidad Valenciana Film Commission. Invito a Francesc, que lo tenemos aquí, a que recupere ese directorio que tenían antes en el Instituto Valenciano de Cultura. Somos conscientes de que tiene que haber una base de datos completa, potente y actualizada del sector audiovisual para o poder mandar el enlace o lo que sea. Yo en mi caso no suelo tampoco, ya lo hemos hablado muchas veces, muchos años, procuro no hacer ningún tipo de intrusismo en el trabajo ni del localizador ni de nadie. Somos un poco, como he dicho, puerta de entrada que intentamos sumar. En el caso, por ejemplo, de la serie del Embarcadero, la productora se puso directamente en contacto con nosotros, nos los trajimos un día, les pagamos el alojamiento, o sea, el alojamiento no porque vinieron y volvieron, el tren, la visita, a las pocas semanas ya os contrataron a quien os contratarían del sector local para grabar las 2 temporadas. Quiero decir, al final también, dentro de ese límite, por eso he querido matizar el que no intentamos no intrometernos en el trabajo de nadie porque tenemos claras las parcelas de cada uno. Y luego el debate también que podría abrirse algún día es si las film commissions y film offices tienen que estar en turismo o en cultura. Porque al final, si están en turismo, que es nuestro caso, el de los 3, nuestra finalidad va a ser, no, porque a veces no, tenéis ayudas para, no, o sea, cultura tiene ayudas para esto, pero en turismo no podríamos estar pagando el alojamiento o trayendo series para darle visibilidad a la ciudad ni nada, porque se nos agotaría el presupuesto que tenemos para todas las acciones que hacemos, ¿no? Entonces es un poco también un debate abierto, y luego lo que dice Daniel, lógicamente, que hay que tener un poco de cuidado en ese límite en el que ayudas y en el que te metes donde en el trabajo del otro, ¿no? Es complicado. Hola, muchas gracias. Bueno, directamente sobre en qué estado estamos ahora respecto de sostenibilidad, cómo vamos incorporando eco-managers, qué tal están quedando las localizaciones. Bueno, yo ya lo he dicho antes, yo creo que en esto hemos avanzado bastante. Sí. No te voy a hablar de los últimos años, casi de los últimos meses. Desde que además el ICA está exigiendo el certificado para recibir subvenciones, los productores se están preocupando mucho más. Lo que nos preocupa a los territorios, por supuesto también el tema de la huella de carbono, sí, pero lo más importante en nuestro caso siempre es que por lo menos se quede como está. En el caso de Peñíscola, que tenemos un parque natural donde se rueda bastante sistemáticamente, pues si lo es en todas partes, en ese sitio mucho más, en las playas, pero también tenemos todo nuestro entorno es monumento nacional, quiero decir que el respeto por el patrimonio, etcétera, etcétera. Yo creo que en los últimos años esto ha evolucionado para bien. Quiero decir, las producciones cada vez vienen menos como Atila, como he dicho antes, a pesar de que es un desembarco heavy, ¿no? Especialmente en sitios pequeños como Peñíscola, pero sí que ha habido un cambio de mentalidad, impulsado, pues me temo, no solo por la consciencia medioambiental, sino porque desde la Administración también se han puesto las pilas exigiendo una serie de comportamientos relacionados con esto para que ayudemos económicamente a las producciones. Benidorm, la compañera nuestra, aquí la propia Comunidad Valenciana, desde la Oficina de Rodajes, ha hecho recientemente este mes un curso para ecoassistance, ¿no? Quiero decir que es algo que no está de paso, yo creo, en el sector, que no nos toca de lado, sino que es algo que nos toca de pleno.
en todas las actividades que se desarrollan en el territorio, no solo los rodajes, pero también en los rodajes, y es importante. Yo creo que, honestamente, que sí estamos identificando un cambio y yo auguro que va a continuar y que va a crecer, porque, bueno, es la dinámica, ¿no? El dinero que viene de Europa viene condicionado a estas cuestiones. Inteligentemente, bajo mi punto de vista, la Administración está exigiendo que esto se cumpla con el mejor incentivo que hay, que es el económico. Bueno, se me ha quedado lo de las expectativas de la Ciudad de la Luz, pues el tema de los platós y esto. Qué importante, qué importante. ¿Eh? ¿Podemos seguir? No, bueno, era simplemente, ahora que tenemos la Ciudad de la Luz ahí y hablábamos de la ausencia de platós y demás, ¿cómo lo veis esto? Porque es un tema complicado, ¿no? Sí. En el sentido de, bueno, es una inversión muy grande, no se sabe aún quién va a gestionar el tema. Están en ello, ¿no? Dejémoslo ahí. Digamos que nos gustaría que fuera más rápido. Sí. Digamos que nos gustaría que fuera más rápido. ¿Y eso afectaría a las empresas de servicio? Sí. ¿Tenéis ahí margen de maniobra? Yo creo que hay una oportunidad que tenemos que intentar aprovechar, pero creo que, de nuevo, tenemos que intentar mejorar la competitividad a nivel incentivar que vengan rodajes para que efectivamente lleguen, porque al final la Ciudad de la Luz son estudios y los estudios lo que deben es complementar las localizaciones exteriores que pueda tener la zona. Localizaciones exteriores también tiene Canarias, tiene Navarra, tiene País Vasco y también tienen estudios. No son tan grandes, efectivamente, pero creo que debe ir muy de la mano una cosa con la otra, ¿no? Y teniendo los estudios ahí, creo que es importante intentar hacer un esfuerzo real en mejorar esta ayuda a rodaje, este incentivo, este hecho de facilitar al productor por la vía económica, oye, ven a rodar aquí que te vamos a dar dinero, que te va a venir muy bien para tu plan de financiación, igual que está haciendo Canarias, o igual que está haciendo País Vasco o Navarra. Sí, lo que pasa es que al tener un régimen fiscal distinto, Vitoria, por ejemplo, sí, Canarias nos hace polvo. Eso es complicadísimo, sí, es imposible tener una fiscalidad distinta a estas alturas. Exacto. Por eso hablo en este caso de la ayuda a rodaje, ¿no? Que ojalá tuviese una dotación mayor, porque al final hace falta. Si queremos competir con un largometraje de 10 millones, yo ayer estaba haciendo los cálculos y más o menos en la Comunidad Valenciana, suponiendo que sacara la ayuda, que además se pagaría en 3 años, obtendría 3.400.000, mientras yéndose a Canarias sacaría 4.600.000. Yeah, aunque la diferencia de llevar el rodaje a Canarias pueda ser sensiblemente superior, la realidad es que en Canarias ya hay equipos técnicos, ya hay material, ya hay tal, porque tienen una recurrencia de rodajes muy grande a día de hoy. Y bueno, se me ha quedado una cosa que es personal. Lo de mercado noruego. Tiene que ver con el turismo, supongo. Claro, evidentemente. Ten en cuenta que en Alfa del Pi hay una de las comunidades más grandes del mundo de noruegos. Ajá. Entonces, para nosotros, a nivel turístico, no solo el noruego, o sea, todo el mercado nórdico, los finlandeses tenemos vuelos directos y trabajamos pico y pala ese mercado, porque es para ellos coger un vuelo directo de 3 horitas y media y venir de menos 15 grados a 15 grados en enero, a la playa, que se bañan. Entonces, pero bueno. Pues eso habrá que hacerlo también con las producciones, ¿no? Eso hay que hacerlo. Además, las series nórdicas están de moda, están on fire. O sea que sí, habría que hacerlo. Bueno, pues os dejo, si queréis. Sí, aquí al final nos dais un micrófono, no lo queremos y luego nos lo soltamos. Aprovechando un poco el foro en el que estamos, un poco relacionado también con lo que aumentar las ayudas que dice Jorge y todo, ¿no? O sea, a los que estáis aquí agradeceroslo y a los que no lo habéis hecho aún. Estamos pasando una encuesta para calcular el estudio del impacto económico de los rodajes en la ciudad de Valencia. Los que lo habéis completado os lo agradecemos, los que no tenéis el enlace me lo pedís, os lo mando. O sea, es súper importante tener
Es súper importante tener estos datos para poder argumentar en el Ayuntamiento, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid está dando ayudas directas al audiovisual, entonces yo qué sé, en el Ayuntamiento al final si ven que dicen, no, es que realmente el sector audiovisual tiene un impacto económico muy fuerte en la ciudad, pues a lo mejor dice, pues oye, pues vamos a buscar una vía para poder también dar más ayudas. Y luego, ya por tener también recogidos los datos, y nos podéis decir cuando rodáis en Valencia, a lo mejor simplemente un correo, oye, que estamos rodando, porque muchas veces vais directamente a dominio público, lógicamente, si sabéis dónde pedir los permisos y no pasáis por la Film Office, pero simplemente por tener recogido y luego tener datos más reales de las producciones que se ruedan en la ciudad, tanto de películas, series, anuncios, sesiones de foto, cortos, documentales, etcétera. Y eso. Muy bien. Quería aprovechar. Y luego Bien, también, well ya termino, perdón. He empezado fatal y ahora por lo menos ya estoy más a gusto. Ya que estamos en un foro que organiza la Academia de Cine de Valenciana podría ser también ese punto por lo menos de encuentro para el tema de la base de datos, para que todo el sector se pueda, en vez de estar diversificado en distintas asociaciones y todo este tipo de cosas, unificar en un mismo organismo a todo el sector posible, porque sería más fuerte, claro, y sería más fácil también la colaboración nuestra directamente con un interlocutor, no con 7. Entonces, eso. Recogemos el órdago. Recogemos el órdago. Espera, Teresa. Sí, precisamente. Una de las bondades que tiene el hecho de tener una academia es que este sector nuestro, que además es especialmente atomizado, pues tiene un organismo que lo aglutina y que puede trabajar de alguna manera como ese ente que cohesione y que sirva de interlocutor con vosotros para poder trabajar conjuntamente. Así es que recogemos ese órdago, Pepa, por un lado, Pepa y los demás, porque la academia, nuestro ámbito es territorio Comunidad Valenciana, ¿vale? Eso por un lado, y por otro a los profesionales y las profesionales del sector que no estáis en la academia, haceros académicos, que tenemos una herramienta muy potente para trabajar por todas nosotras y nosotros. Es que en este sentido, y de verdad ya ahora sí. No. Hay es tiempo, que ¿no? Es que a veces yo pienso muchas cosas a la vez. Entonces, o sea, sería mucho más fácil porque por deformación profesional hay veces que vas por ahí y dices, ¿esto qué es? ¿De quién será? ¿Y se podrá rodar? Entonces empiezas a indagar un poco si se puede o no. Sería más fácil si tuviéramos un interlocutor que decirle, mira, academia, existe este espacio nuevo que han abierto, o existe, no sé, información que tú le pases a un interlocutor que a su vez lo distribuye a todos sus socios y no en plan de a las 3 asociaciones, a los que van por libre, a los que... Entonces es un poco caótico poder que la comunicación fluya bien y a lo mejor podríamos ser más fuertes todos con... A ver, en ciertos aspectos la academia no puede suplantar el papel que tienen las asociaciones profesionales. Esto es muy importante también que se entienda. Y no es ni mucho menos nuestra intención, y sobre todo en lo que es la interlocución con la administración, etcétera. No es nuestro papel, pero sí es cierto que como facilitadores y como correa de transmisión de un organismo que aglutina a todo el sector, pienso que es muy útil que trabajemos conjuntamente. Hola, vale, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por esta jornada, me parece súper interesante. Y comentaros, bueno, soy José Jaime J., presidente de APA, y sí que me gustaría dejar un poco una pista, porque vengo toda la mañana escuchando un poco las opciones que pueden favorecer al audiovisual valenciano. En APA tenemos el único mapa de rodajes de España donde se puede ver qué se está rodando en cada lugar. Es muy curioso cuando lo ves y ves en qué lugares se concentran los mayores rodajes, Canarias, Madrid, Barcelona, algunas zonas. A mí me entristece un poco, porque quien me conoce ya sabe que ando a pie entre Madrid y Valencia siempre, ver que notificamos muy pocos los rodajes en Valencia. Y sé, porque estoy bastante conectado a Valencia, que hay más rodajes. Es decir, invito a todo el mundo a que las palabras no se queden solamente aquí, sino que a través de las propias productoras, productores, o la
parte que le corresponda, si es posible, a las Film Office, que comuniquéis a este, que es el único mapa de rodajes que hay. Cuando haya otro, pues nos uniremos. Es decir, pero es la manera, me gustaría poder ver que el resto del mundo, cuando se fija en el mapa de rodajes, realmente está viendo que hay muchos rodajes en la Comunidad Valenciana. Eso es algo muy atractivo, porque es muy visual, no tienes que leerlo. A simple vista ves qué rodajes se están haciendo. Con lo cual, creo que es una herramienta totalmente gratuita y que está a disposición de todo el mundo. Simplemente, a día de hoy, y por desgracia, no tenemos otra forma que hacerlo más que comunicar a APA qué rodaje se está realizando o cuándo se termina. Esa es otra, porque a veces nos dicen, oye, que este rodaje ya terminó, ya, pero decirlo porque nosotros no lo sabemos. Comunicar el tiempo, pero creo que sería bueno que se viesen muchos puntitos de rodaje en la Comunidad Valenciana, que son verdaderos para que el resto de España y de Europa pueda ver que es verdad que se está rodando. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Pepa, Laura, Jorge, Víctor. Gracias a ti. Un placer hablar con vosotros y, bueno, damos paso a la siguiente charla, ¿no? A la paella. A la siguiente charla, que es la paella. Ah, vale. Es la paella. Bueno, gràcies. Anem a dinar i ens retrobem així a les 4 de la vesprada per a continuar.